su guía de estudio. Vamos a iniciar con la página 19. Página 19, previo a que iniciemos con lo que es el contenido del día de hoy, vamos un poquito repasando lo que hemos estado viendo en estos días. Recordemos que dentro de lo que es el Evangelio de Lucas, su estructura, pues recordemos que tiene al inicio un pequeño prólogo. Después de este prólogo vienen las distintas secciones, que son las que ya estamos profundizando, estamos viendo ahora sí más detenidamente. ¿Recuerdan cuál era la primera sección? Presentación. Muy bien, presentación de Jesús. ¿Cuál es la segunda? Actividad de Jesús en Galilea. Muy bien. Aquí dijimos que había 3 secciones que ya estuvimos viendo. La semana pasada vimos la tercera sección. ¿Cuál era? La revelación a los discípulos, Muy bien. que es de lo que vamos a trabajar, las perícopas. La perícopa que les dejé de trabajo puede ser cualquiera del Evangelio. En ese sentido ustedes pueden escoger, sea de esta sección, de esta, o de las siguientes. Yo entendí que de las 10. No, pueden tomar de cualquier parte del Evangelio, pueden tomar la perícopa. Cualquiera de Lucas. Sí, cualquiera de Lucas. Sí, para en ese sentido que puedan un poquito de este. De todas formas, si ya lo hicieron de esto, pues no hay ningún problema, ya profundizaron en alguno de los textos que vimos, pero pueden utilizar desde lo que es la presentación de Jesús, que a lo mejor ahorita, como estamos en Adviento, que yo quiero agarrar a lo mejor la del nacimiento de Jesús, pues me agarro esta, no hay ningún problema. O la anunciación. La anunciación, exacto. Entonces, ahí. Muy bien, entonces la vez pasada estuvimos viendo sobre la revelación de los discípulos. Dijimos que aquí había una sección de 10 perícopas que más o menos nos iba llevando a conocer cuál era la misión de los 12, en este caso de los discípulos, y sobre todo cómo se iba desarrollando o cómo Jesús presentaba el mesianismo. Cada una de las perícopas que estuvimos viendo en esta sección nos iban dejando muy en claro que el mesianismo de Jesucristo no era algo triunfalista, que no era que Jesús llegara, impusiera su poder sobre el pueblo de Israel y todavía que el pueblo de Israel se exaltara entre todas las naciones, sometiendo a todos los demás pueblos, ¿no? Esa visión de Mesías para nada coincidía con la de Jesús. Jesús tenía una misión más específica y su mesianismo iba en otro aspecto. ¿Qué aspectos recuerdan que, por ejemplo, vimos en las perícopas que nos hablaban del mesianismo de Jesús? Predicación y curaciones, ¿puede ser eso o no? Más en específico, ahí viendo por ejemplo las perícopas que se tienen. Por ejemplo, cuando hablamos del anuncio de la pasión, ¿qué nos quería decir? Que el mesianismo de Jesucristo, ¿cómo iba a ser? Iba a ser crucificado, tenía que pasar por el dolor para llegar a la gloria. Era un mesianismo que pues no concordaba con lo que los jefes del pueblo de Israel pues habían pensado. Dijimos que también en ese sentido aparecía un evento muy importante en esta sección, que era la transfiguración. Decíamos, cada evangelista le da un toque a la transfiguración. En el caso de Lucas, de nuestro evangelio que estamos analizando, decíamos, Jesucristo se presenta como un hombre orante y que justamente aquella luz nos va a venir precisamente del encuentro con Dios. Y
nuevamente Jesús trata de decir, se tiene que pasar por el camino de la cruz, se tiene que pasar por el dolor para llegar a este punto. Exactamente. Y pues ya vimos también tanto algunos, por ejemplo, algunas curaciones que hizo, como por ejemplo con el muchacho epiléptico. Vimos también el segundo anuncio de la pasión, quién era el más importante en el reino de los cielos, otra vez para ratificar que el mesianismo, quién era el más importante en el reino de los cielos o quién es el más importante. El más pequeño. Los niños, los más pequeños, los pobres, los inocentes, ellos son los más importantes y por tanto nosotros, si queremos continuar en esta misión de discípulos, si nosotros queremos vivir ese mesianismo, tenemos que hacernos pequeños. No buscar las grandezas y las apetencias, sino vivir desde lo pequeño. Y bueno, ya todo lo demás iba redundando en ese aspecto. De la vez pasada, pues fue lo que estuvimos viendo. Hoy iniciamos una nueva sección, que va a ser la tercera sección. ¿Cuál es esa tercera sección? Muy bien. Nuestra tercera parte es viaje a Jerusalén. Muy bien, en este viaje a Jerusalén, antes de ver las secciones en las que se va fragmentando, vamos a ver que, por ejemplo, esta sección, esta tercera sección, va a hablar más en un sentido pascual. Es decir, aquí le podemos hablar en sentido pascual. Nos va a estar hablando del Mesías sufriente. Por eso quise retomar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo como el mesianismo de Jesús y la primera parte, durante toda esta sección vamos a estar hablando de ese sentido pascual, del Mesías sufriente, que viene a dar la salvación. Y claro, también dentro de esta misma sección, aparte de estos dos temas, van a seguir lo que es la misión de los discípulos. Aquí, estos son como tres grandes temas que nos va a estar hablando esta sección. Todavía no son las partes en las que se dividen, son temas que van a ser muy recurrentes o que son temas centrales. También otra parte importante de esta tercera sección es justamente, como ya lo dice, el viaje a Jerusalén implica un camino, el camino a Jerusalén. Es muy importante en el Evangelio de Lucas. ¿Alguien recuerda cuál era el primer nombre que le dieron a los cristianos? ¿Los seguidores del camino? Los seguidores del camino, los caminantes. Y justamente Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, casi siempre trata de demostrar el cristianismo como un camino. Y por eso esta sección se va a convertir en la más importante del Evangelio de Lucas. Es la más importante del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque nos habla del camino de Jesús. Si Jesús va hacia Jerusalén, es el mismo camino que nosotros debemos seguir. Si el camino de Jesús es un mesianismo sufriente, pues también nosotros debemos de integrarnos dentro de ese camino. El camino de Jesús es el camino del cristiano. También dentro de esta tercera sección hay muchos textos originales.
Y también otro aspecto importante de esta tercera sección es que Jerusalén, aquí este camino que se hace a Jerusalén, Jerusalén tal cual como se va a poner como punto final del Antiguo Testamento y punto de partida del Nuevo Testamento. Va un poquito en relación a lo que ya habíamos comentado en alguna ocasión del templo, el templo de Jerusalén, con el cual se inicia el Evangelio y con el cual también la ciudad de Jerusalén, con el cual termina el Evangelio. Un punto final del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Inicia con Juan el Bautista, el último de los profetas, pero punto de partida del Nuevo. Pasa ahora pasamos al Mesías, todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento se viene a cumplir en Jesucristo, y de ahí parte el Nuevo Testamento, la persona de Jesucristo. Por eso, ahora sí que estas son como unas pistas que nos van a ayudar a comprender mejor esta tercera sección del Evangelio de Lucas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien, voy a borrar las de arriba. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a ver las secciones. Sabemos que esta tercera parte también se divide en otras tres subsecuentes, que va a ser el seguimiento y la confianza al Padre, el banquete del amor y la llegada del reino. Ustedes ahí los tienen en sus guías de estudio. El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es la primera parte, el inciso A, seguimiento y confianza en el Padre. Bueno, ahora sí como una pequeña introducción. Toda esta sección que vamos a ver de seguimiento y confianza en el Padre, sobre todo nos va a estar dando dos puntos a reflexionar. Uno, que van a ser las enseñanzas a los seguidores. Eso pues claro, para cumplir la misión. Y la otra parte nos va a estar hablando de los conflictos o la rivalidad que va a tener Jesús con los jefes de Israel. Digamos que toda esta sección va a estar hablándonos de eso. Enseñanzas que Jesús va a estar dando a sus seguidores, pero ya en un cumplimiento de la misión tal cual. Acá en la segunda parte mirábamos, pero como lo básico, por decirlo de alguna manera. Y aquí ya vamos viendo como una realización. Y aparte pues también otras enseñanzas que va dando ya para que sea más efectiva. El otro era como un presupuesto, esto ya son más recomendaciones. Y también pues esas riñas, esos pleitos que va a estar teniendo con los jefes de Israel. Todo esto pues claro que va a ser a la vez un decirnos que nosotros como cristianos siempre vamos a encontrar dificultades en lo que es la predicación, siempre, es ahora sí como una ley. ¿Con jefes de Israel, padre, cómo dice? Sí,
las contrariedades o las... Contrariedades con los jefes de Israel. Exacto. Encontrará... Existencia. Entonces, simplemente esto nos va a estar recordando, el cristiano, a donde quiera que vaya realmente, si quiere cumplir bien la misión, va a encontrar resistencia y contraposición. Ante el mensaje de Jesucristo, ante este mesianismo que nos está presentando, siempre va a encontrar problemas. Podríamos decir en un sentido contrario, pues, si no tienes contrariedades, si no tienes problemas, pues a lo mejor no estás viviendo bien un cristianismo. Necesariamente a veces vamos a encontrar como ese choque. Si el mismo Jesús lo encontró, toda la historia de la iglesia nos lo ha marcado, pues igual también nosotros. Muy bien, ahora sí vamos a pasar de lleno con lo que son las perícopas de esta sección. No se preocupen, nada más son 25 perícopas. Poquitas, ahí nada para entretenernos un ratito. Exacto. La ventaja es que, por ejemplo, estas perícopas, pues varias vienen muy pequeñas. De hecho, ahorita ahí vayan, conforme vamos viendo cada una de las perícopas, ustedes vayan viendo su Biblia y van a encontrar que en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí vamos a tener 3 perícopas. Y en nuestra Biblia nada más va a ser una sola. O por ahí, casi creo va a ser en una. Nos vamos a encontrar que, pues sí, en la Biblia viene nada más, vienen como 2 o 3, y aquí nada más en nuestra guía va a venir solamente una. Pero por lo general, aquí se va a extender más el significado que como lo tenemos en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura va a tratar de englobar un poquito más a veces las secciones. ¿Sí? Muy bien, entonces iniciamos. Bueno, ¿las hemos estado enumerando las otras o no? No, Sí. ¿Verdad? no. Numerando las perícopas, no. Pues sí, no. Bueno, pues igual sí. Ayer sí, digo, la otra vez sí fueron 10. Ok, bueno, las vamos a ir de todas formas para también un poquito, no nos veamos. Muy bien, ahí ustedes en su Sagrada Escritura, algunos viene separada la sección, por ejemplo, la subida a Jerusalén o viaje a Jerusalén. Y fíjense con qué inicia. Esta sección que estamos hablando de seguimiento y confianza del Padre, lo primero que nos presenta es: no admiten a Jesús en Samaria. Con eso empezamos. Para no estar poniendo Jesús, nada más voy a poner una crucecita para que ya sepan que eso quiere decir Jesús. Muy bien, justamente como habíamos dicho, aquí vamos a encontrar ya conflictos. Y pues Samaria, hablar de Samaria, pues sabemos que es un pleito de más atrás en el pueblo de Israel. Y aunque Jesucristo iba con una actitud misericordiosa, de apertura, de eso y aquello, cuando llega Jesús, le dicen: ¿sabes qué? Tú eres judío, nosotros tenemos como nuestra creencia, nosotros tenemos nuestro pensamiento, que te vaya bien. Incluso por ahí vamos a ver en los últimos versículos de esta, que es cuando viene aquella reacción de los discípulos de cómo se atreven a rechazar al Maestro, a Jesús, al Mesías. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego? Así como bien bravos los... Y Jesús dice: no, tranquilos, todo a su tiempo. Desde aquí, aunque Jesús no es admitido en Samaria, no en ese sentido se va a conflictuar, todo lo contrario, va a seguir teniendo esa apertura, va a seguir mostrando ese amor y esa misericordia. Pero pues, de cualquier manera, digamos, empieza mal
en cuestión de que no es admitido, pero Jesús siempre con una actitud positiva. Segundo, nos habla sobre las condiciones para seguir a Jesús. Si recuerdan, en la semana pasada, en la otra sección, también mirábamos ahí algunas condiciones del seguimiento de Jesús. En esta ocasión, Jesús trata ya de ir a un sentido más, ¿cómo se dice? Más específico. Y de hecho nos muestra varios casos. Que por ahí le salen uno que otro de Señor, pues que aquí es donde Jesús dice: las olas tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquí ya me estaba confundiendo. Esta pues es como nuevamente ir retomando algunas de las condiciones que ya se habían dado. Jesucristo solamente las quiere en ese sentido como nuevamente dejar en claro. La tercera, viene ahora la misión de los 72, hoy nomás, ya me quiero regresar. Sí. Misión de los 72 discípulos. Y aquí pues hay un dato que debemos de recordar o de saber. Casi siempre cuando nos dicen la misión de los 72, pues nos imaginamos a las 72 personas que Jesús nos manda. Bueno, pues este número 72 aquí es un número simbólico, o bueno, al menos casi la mayoría de los biblistas nos hablan que es un número simbólico. ¿Simbólico de qué? 72 que nos habla de las 72 comunidades que había, digamos, o dentro de lo que era la extensión territorial, o más o menos las que nos marca el Génesis en el capítulo 10. De hecho, ahí su Sagrada Escritura, hay unas, las que tienen el pie de página, ahí viene, también su manual, ahí no lo dice, para indicar las naciones paganas, que en ese tiempo pues más o menos eran conocidas. Y justamente pues esta misión es delegada, es para que en ese sentido vayan y empiecen a hacer resonar el Evangelio, ahora sí, en todo. Ya lo habíamos dicho, Lucas, que nos habla de una salvación universal, pues aquí lo está dejando muy en claro. Son 72 comunidades paganas, a ellas vayan. Ya no estamos hablando solamente del territorio del pueblo de Israel, estamos hablando de algo más amplio. Muy bien. Borramos los de acá. La siguiente, pues si ya fueron los discípulos a predicar y todo, viene ahora el regreso. Regreso de los discípulos. Y aquí pues va a ser en ese sentido un regresar contentos, alegres. ¿Por qué nos dice el Evangelio que van a regresar contentos? ¿Más o menos le dieron una leída o vieron ahí? Sí, Porque expulsaron demonios. Hicieron milagros, expulsaron demonios, lo que Jesús ya les había prometido, o aquel poder que se les había conferido, se impuso. Y ellos lograron hacer como llegar el Evangelio a aquellos rincones. Y pues claro, iban alegres. Señor, hasta los demonios se nos someten. ¿Por qué? Porque ahora sí que están cumpliendo. Claro, pues a lo mejor también encontraron dificultades, pero la actitud es alegre, que también nos dice mucho del cristiano. Un cristiano alegre, un cristiano que se alegra por el triunfo del bien sobre el mal, de Cristo sobre el pecado. Muy bien, después de esto encontramos al buen samaritano.
Por ahí, fíjense, ¿con qué iniciábamos? No admiten a Jesús el Samaritano. Y ahora, ¿qué es lo que nos presenta Jesús? El buen samaritano. Pero ¿quién es mi prójimo? Ahí nos menciona en este sentido de aquel, dice, se levantó un legalista y le preguntó, un poquito más atrás, para ponerlo a prueba: maestro, ¿qué debo hacer para tener la herencia eterna? Y luego ya Jesucristo le dice el mandamiento fundamental. Y ya después dice que quién es el prójimo. Y aquí es donde Jesús pone el ejemplo del buen samaritano. Cómo Jesucristo, a pesar de que no había sido recibido, pone de ejemplo a un samaritano. Y aquí el ser samaritano, pues es el modelo a seguir de todo cristiano. El actuar del samaritano, pues sabemos, se basa en la misericordia. Ya lo hemos visto en nuestras asambleas parroquiales, justamente cómo debe de ser nuestro modelo. Y ahorita es lo que estamos tratando: ser samaritanos, salir a aquella iglesia que se preocupa por las necesidades, sí, espirituales y materiales. El samaritano nos pone el ejemplo. No solamente le dijo, ay, pues que Dios te ayude, que Dios te bendiga, pobrecito, no. Se compadeció de él y lo ayudó, lo tomó, lo lleva y él mismo paga a nombre del que se encontraba herido. Y fíjense, el buen samaritano no nos dice si era pecador o no. Pónganle, pues a lo mejor uno podría decir, bueno, pues venía de Samaria, de Samaria, pues a lo mejor era un hombre pecador. Sí, a lo mejor, quizá a lo mejor él mismo rechazó a Jesús. No sabemos, es un decir, pero a lo que vamos es, puede que el samaritano sea pecador, y de hecho todos somos pecadores, y sin embargo es el modelo a seguir. Vivir y practicar la misericordia es lo que Jesús va a resaltar con este ejemplo. Muy bien, continuamos. Después de esta explicación del buen samaritano, viene un encuentro muy conocido: Marta y María. Aquí que hay muchas Martas, de hecho. Bueno, pues como ya sabemos, este pasaje de la Escritura sí nos habla de que siempre la palabra de Dios, su escucha, va a ser mayor a la acción. Pero no quiere decir que sean enemigas, no quiere decir que sean contrarias. Siempre la palabra de Dios, su escucha, como dice, el estar a los pies de Jesús es lo más importante. Pero esto nos debe de llevar a la acción. No se trata de, pues yo soy como María, yo soy bien contemplativo, yo soy de pura oración y esto y aquello. Otros dicen, no, yo soy como Marta, a mí pongan a hacer esto y aquello. No. Se trata de vivir con las dos. Sí, con una predilección por la escucha de la palabra, pero poniéndola en acción. Una y otra. Muy bien. Después de este encuentro que se tiene, bueno, pues aquí cabe resaltar que Marta y María pues prácticamente coinciden muy bien con lo que serían las hermanas de Lázaro. Algunos a lo mejor un tiempo quisieron creer que eran dos mujeres distintas, o a lo mejor por no tener una especificación se podría dar alguna ambigüedad, pero pues fácilmente coinciden y todos creemos que es Marta y María, las hermanas de Lázaro, con los cuales también pues llevó muy buena amistad. Después de esto encontramos el Padre Nuestro. Que en ese sentido es la petición de los discípulos: Maestro, enséñanos a orar.
Nosotros vemos y sabemos que los demás oran así, así, así. A ver, dinos, ¿cómo es que debemos orar? Y pues aquí recordar, el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Digamos que de todas las oraciones, pues es la que Jesús tal cual sale de sus labios. Una oración perfecta porque nos invita a la alabanza, nos invita a la petición y nos invita ahora sí a la precaución. Es una oración sencillita, pequeñita, pero con una profundidad. Entonces, el Padre Nuestro, la oración por excelencia, nos recuerda el principio fundamental de la vida espiritual. La oración. La oración siempre, desde pequeñitos, cuando ya tenemos conciencia, debemos de siempre orar. Hasta el último suspiro, oración. Es un principio fundamental de nuestra vida que nunca debemos de olvidar y que Jesucristo nos recuerda, y claro que nos ponía ejemplos maravillosos con su vida de oración. Noches largas ahora sí que en oración, contemplando en comunión con el Padre. Todo eso nos enseña en esta perícopa. Después vemos a lo que es Jesús y Belcebú. Nada más ahí, no me acuerdo si del Padre Nuestro se me pasaba otra cosa. Aparte, por ejemplo, en su Sagrada Escritura verán que, por ejemplo, viene como otras dos perícopas dentro de la misma del Padre Nuestro, que es el amigo inoportuno y la eficacia de la oración. Todo ello pues va justamente en lo que es la necesidad de orar. Recordemos aquel amigo inoportuno que pues ahí estaba. A ver, oye, pues me llegó visita, dame algo para darles no. Dice, aunque no sea por la amistad, mínimo porque le está dando lata, se va a levantar. La oración siempre insistente. Y después viene la eficacia de la oración. Todo lo que logra la oración en nuestra vida. Es también parte de esta sección. Nada más que aquí en el La perícopa del Padre Nuestro, el amigo inoportuno. Eso es la perícopa. Sí, es lo que entra, si se fijan. Si se fijan la del Padre Nuestro, aquí en este nos dice Jesús enseña a orar, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Y en la Sagrada Escritura, Sí. el Padre Nuestro nada más termina hasta el versículo 4. Sí. Pero, digamos, están también estas otras perícopas, que es el amigo inoportuno y la eficacia en la oración. En la Sagrada Escritura, por eso les digo, a veces vienen un poquito más las perícopas seccionadas. Sí, es que viene del capítulo 11, del 1 al 13. Exactamente. Es decir, el 13 termina hasta en la eficacia de la oración. Sí. Exactamente. Sí, tiene razón. Digamos, aquí podríamos todavía agregarle como para especificar las otras dos, pero pues va dentro de lo que es de la oración y lo que es la oración en la vida espiritual. Aquí lo menciona también como Jesús enseña a orar, pero para ubicarlo así como más rápidamente, Padre Nuestro. Muy bien, después de esta perícopa, viene ahora sí como Jesús y Belcebú. Al ver como todas las maravillas que estaba realizando Jesús, y si dijimos que aquí vamos a encontrar mucho choque con las autoridades, pues dicen, no, pues ¿cómo le restamos, cómo le quitamos a Jesús como ese auge que está teniendo? Todo lo que hace lo está haciendo por poder de Belcebú. Y ahí es donde Jesús dice, a ver, vamos aclarando. ¿Cómo el mal
va a estar en ese sentido rechazando el mal. Sería una contradicción, sería algo ilógico. Aparte, si recordamos cuáles eran los signos de la llegada del reino, uno nos hablaba de la expulsión de los demonios. Entonces dice Jesús, bueno, si yo estoy expulsándolos en nombre de Dios y se van, ¿ustedes en nombre de quién los expulsan? Pues ¿cómo me voy a poner en contra de mí? exactamente. Entonces esta parte de Jesús y de, bueno, que viene de Jesús y de Jesús, es para aclarar el poder de Dios. El poder de Dios. Y también para recordar que es un signo del reino. Entonces, eso creo ya está un poco claro. Ahí también la misma, en la Sagrada Escritura, viene, bueno, en la Biblia de Jerusalén, viene una pequeña sección que dice intransigencia de Jesús. Es dentro de esta misma, de Jesús y Belcebú. Intransigencia de Jesús. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. También otro signo muy claro. Y lo que decía también de la estrategia de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando en lugares áridos. Después busca dónde, si no encuentra, regresa, pero dice, vengan, que ya está limpia la casa. Todo eso que nos está hablando pues de cosas del maligno. Continuando con las perícopas, ahora el folleto nos presenta en la 9 un elogio a María. ¿Alguien recuerda cuál es ese elogio? ¿Cómo Jesús elogia a María? Ahí vean en su Sagrada Escritura para que recuerden. Vamos en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Es un solo versículo. Es que aquí aparece como la verdadera dicha. Entre la gente y Cristo. Exacto. Goza el seno que te llevó y los hechos que te criaron. Muy bien, recuérdenme ahora sí en qué momento o por qué Jesús decimos que elogió a María. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que Estaban esperando a... Estaban toda la gente ahí apilada, todos reunidos. Y en eso le dijeron, oye, allá afuera te están buscando. Te está buscando tu mamá y tus hermanos. Aquí creo que en esta versión, bueno, aquí en el Evangelio, no lo pone como los hermanos. Pero, y por ahí una mujer, dichosos los pechos que te amamantaron, haciendo referencia a María. ¿Y qué dice Jesús? Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Exactamente. Sí, uno podría decir lo mismo que se dice que en aquel pasaje que les digo del te están buscando tu madre y tus hermanos. Uno podría decir, uy, como que Jesús desprecia a María, y no. Es un elogio, ¿por qué? Porque nos recuerda aquí que lo más importante es el cumplimiento de la palabra de Dios, la escucha y cumplimiento. Y María, pues siempre hizo eso. Entonces, este elogio a María es siempre escuchar la palabra y ponerla en práctica. Esa es la verdadera dicha.
Después de esto, de este, pues nada más tal cual versículo, viene la señal milagrosa. ¿Cuál es la señal milagrosa que nos va a manifestar? ¿O cuáles son las señales? ¿De qué nos habla? Ahí vean en su Sagrada Escritura, en el versículo 29, ¿qué era lo que pedían los judíos? Bueno, no todos los judíos, sobre todo estamos hablando de aquellos que le estaban pidiendo una señal. Un signo. De que él venía como hijo de Dios. Exactamente, decían, bueno, a ver, si eres el Mesías, danos una señal y vamos a creer en ti. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Para esto no hay ninguna señal. Pero ahí dice, no se les dará otro signo más que ¿cuál? El signo de Jonás. El signo de Jonás. Están pidiendo una señal milagrosa y Jesús les dice, no, a ver, si nos ponemos a ver, Jesús ya había hecho muchos milagros y ellos ya los habían presenciado. Ellos como que querían que Jesús les estuviera cumpliendo los caprichos. Y ellos decían, no, a ver, haznos esta señal y vamos a creer. Dice Jesús, no. La única señal que se les va a dar es la de Jonás. ¿Por qué? Porque realmente su corazón no está denotando una conversión. Las demás personas que estaban siguiendo a Jesús, con solo ver un signo o a veces simplemente con escucharlo, se convirtieron. Y en cambio estas personas, por más de que miraban signos, le ponían peros. Y no, tú no eres el Mesías, esto no debe de ser así, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Dice Jesús, no me voy a estar como entreteniendo en ustedes que realmente no tienen una actitud de corazón de querer cambiar. Y aquí pues nos recuerda también, Jesús no quiere triunfalismos. Y pues como les decía, además ya había hecho muchas señales. Jesús no iba a estar ahí como un mago haciendo y deshaciendo nada más como para ver si ya se decían a convertirse. Después de esto, encontramos una perícopa que nos habla de la lámpara y la luz. Ahí siguiendo sobre la lámpara, ¿qué recuerdan? ¿Sí lo leyeron más o menos o no? ¿Sí le dieron una revisada? Vean ahorita de qué nos está hablando, de qué lámpara, de qué luz. Pues eso que no es para esconderse, por decir, abajo de la cama o abajo de la mesa, Exactamente. sino que para dar luz a todos. Jesús lo quiere poner de una manera muy sencillita. Bueno, si se enciende una lámpara, ¿dónde la vas a poner? ¿Abajo? No. En lo alto. Es de ponerlo en lo alto para que ilumine. Pues así también debe de ser el cristianismo, así también debe de ser como esa vivencia de la fe. No se trata como de escondernos, no se trata como de ocultarnos, siempre se debe de resaltar esa luz, siempre debemos de ser esas lámparas encendidas. Y pues tal cual es una invitación a abrir los ojos y vivir en la luz de Cristo. Siguiente. Aquí va Jesús contra los fariseos, aquí, ¿cómo lo menciona? Repulsa de fariseos y maestros de la ley. Contra los fariseos y legalistas. Aquí vemos pues tal cual toda esta perícopa que nos está hablando de ese rechazo que se tiene. Aquí ustedes, por ejemplo, van a ver en su Sagrada Escritura que la perícopa inicia en el 37. Ándale, que ya se nos acabó el tiempo. ¿A poco? Sí. Empieza en el 37 y va a acabar hasta el 54, ya para iniciar el capítulo 12. Y en cambio, en nuestro folleto van a ser 3 secciones, que va a ser contra los fariseos y legalistas o los maestros de la ley, y luego después nos va a hablar contra la hipocresía,
contra el temor y lo que es lo más importante, una actitud de Jesús ante la fe. Entonces, pues ahorita nada más siguiendo con el manual para no extendernos a toda la perícopa que viene en la Biblia. En esta de Jesús contra los fariseos y los maestros de la ley, pues tal cual lo que quiere Jesús es que no caigamos en ritualismos, que no caigamos en exageraciones de fundar solamente nuestra fe en, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Dice, no. Jesús lo que realmente quiere es una religión que parta del corazón, una religión que vaya en la caridad hacia los demás. Esa sí va a ser una verdadera religión. Recordemos la religión, el religar, el unirnos con Dios, el tener esa conexión. Dice, no nada más se trata de hacer como ritos o hacer eso o aquello, no. Se trata de que esa relación que yo tengo con Dios se vea reflejada en la caridad hacia los demás. Esa es la verdadera religión. Entonces aquí contra fariseos y legalistas, habíamos dicho que la crucecita así es Jesús. Jesús no quiere ritualismos.